por qué las pensamos como las pensamos. Eso es lo que traigo. Dice el paciente febril una vez más. El paciente con fiebre es indisputablemente del clínico. Nadie nos discute eso. Nos podrán discutir otras cosas, pero cuando un paciente tiene fiebre y no se sabe por qué, dicen, bueno, lo tiene que haber un clínico. De eso no hay dudas. Y lo que hoy conocemos como fiebre de origen desconocido se conoce desde hace más de un siglo. Ya Cabot, desde los ejercicios anatomoclínicos de Massachusetts, hablaba de fiebre prolongada y después de fiebre de origen desconocido en el año 1907. A ver, tengo el... Perdón, disculpe. Esto era así, perfecto. Hay una definición de un trabajo pionero del año 1961 de Petersdorf y Gleason que decía esto: elevación de la temperatura por encima de 38,101 Fahrenheit en varias ocasiones durante un periodo de más de 3 semanas sin llegarse a diagnóstico luego de una semana de internación en el hospital. Esta definición, como ustedes ven, muy taxativa, muy restrictiva, fue criticada desde el comienzo, porque lógicamente uno dice, ¿en qué hospital? No es lo mismo un hospital que otro, no, pero no importa. Entendemos lo que queremos decir. Entonces, esta definición sirvió para comparar trabajos y demás, pero la verdad es que muy útil no es. Con el correr del tiempo, con la aparición de nuevos métodos diagnósticos, con la posibilidad de hacer ambulatoriamente muchas cosas que antes hacíamos internados los pacientes, aparecieron otras definiciones. Más de 38, más de 3 semanas, más de 2 visitas al consultorio o más de 3 días en el hospital, la fiebre nosocomial, más de 38, más de 3 días con fiebre que no estuviera presente al momento de la internación y que apareciera 24 horas después, si no, no se podía considerar tal. Fiebre en el inmunocomprometido, más de 3 días, cultivos negativos luego de 48 horas. Fiebre en el VIH, más de 3 semanas si son ambulatorios, más de 3 días si son internados. Tampoco sirven mucho. Todas tienen serias limitaciones. En general, se pone un límite de tiempo, sobre todo para el paciente inmunocompetente. El inmunodeprimido puede ser tiempo más breve, pero se ponen 2 semanas para excluir todas estos cuadros febriles que son autolimitados y que desaparecen solos y que probablemente nunca sepamos lo que son. La realidad es que ahí tienen un trabajo de hace poquitos meses, febrero del 2022, no existe consenso acerca de la definición de fiebre de origen desconocido. Y entonces esto depende del criterio clínico. A mí me gustan este tipo de cosas porque acá no hay guías, no hay grandes algoritmos, salvo algunos que después vamos a ver, pero acá hay que usar la cabeza. Y esto es extraordinario. En general decimos 2, algunos dicen 3 semanas, en un paciente en el que le hemos hecho una metodología de estudio adecuada y no tenemos diagnóstico de causa. A eso le llamamos fiebre de origen desconocido. Hay una relación entre el diagnóstico que conocemos o no conocemos, saber o no saber qué tenemos que hacer, o sea, el método, y la ansiedad que eso nos produce a los médicos, ni que hablar a los pacientes. Puede darse la situación de que sepamos cuál es el diagnóstico y sepamos lo que tenemos que hacer. Ahí estamos tranquilos, tiene una neumonía, neumococo, le damos el antibiótico ya. Que no sepamos el diagnóstico, pero sí lo que tenemos que hacer, allí
la ansiedad es moderada, que sepamos cuál es el diagnóstico, pero no sepamos lo que tenemos que hacer, tiene un lupus incendiado y no sabemos para dónde disparar, y lo más desesperante de todo es cuando ni sabemos lo que tiene, ni sabemos lo que tiene que hacer. Bueno, ¿cuál es la situación de la fiebre de origen desconocido en este contexto? La situación es claramente esta. No sabemos el diagnóstico, pero sí sabemos lo que tiene que hacer. Conocemos la metodología. Esto es un concepto que se lo tenemos que transmitir al paciente. El paciente está ansioso. Entonces, para calmar la ansiedad de él y nuestra, tenemos que decir, bueno, no sabemos qué tenemos delante, vamos a hacer una metodología y llegaremos al diagnóstico o no. Puede ocurrir, ya vamos a ver que con mucha frecuencia, no lleguemos al diagnóstico. Y eso no es el fin del mundo. Volveremos sobre esto. En el trabajo de Petersdorf y Bison se distribuía así la cosa. 36% eran infecciones, después le seguían las neoplasias, ellos llamaban colágeno vasculitis, hoy le llamamos enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias. Un grupo de misceláneas, que es una bolsa donde entran un montón de diagnósticos raros, a los cuales no nos tenemos que dedicar demasiado. Saber que existen más de 200 causas de fiebre y que van cambiando y van apareciendo nuevos agentes infecciosos y nuevas situaciones, pero que no es por allí donde tenemos que estudiar en general. Y en aquel momento un 9% de pacientes que quedaban sin diagnóstico. Recuerden esta cifra, 9%. Okay. Este trabajo es una comparación de la evolución de las causas desde la década del 50 hasta prácticamente el año 2000. Trabajo canadiense. Fíjense lo que vieron. Las causas infecciosas fueron disminuyendo. Los cánceres también vienen con una tendencia declinante, pero las enfermedades autoinflamatorias y las colágenovasculitis van en aumento y quedan ahí el grupo de misceláneos y fíjense lo que pasa con las que no tienen diagnóstico. Cerca del 2000, el 20 y tantos %. ¿Esto a qué se debe? Bueno, probablemente a que se establecieron diagnósticos más recortados, hubo cambios en la metodología, no lo sabemos muy bien. Pero muchos pacientes quedan sin diagnóstico. Y este trabajo hizo una revisión sistemática de múltiples series que las dividió en dos grupos. Las series antiguas del 95 al 2004, las series más modernas del 2006 al 2014. ¿Qué se vio? Bueno, en definitiva lo más importante y lo más significativo desde el punto de vista estadístico fue que las enfermedades autoinflamatorias y autoinmunes aumentaron con una significación estadística muy alta y que el grupo de misceláneas tuvo una ligera disminución porcentual también con significación muy importante. Las que quedaron sin diagnóstico oscilaron entre el 26 y el 23%, digamos 20-25%, y estuvieron ahí orillando la significación estadística. Entre las infecciones. En el área anterior, sí, las no diagnosticadas con mayor tecnología, con más años, con más avance, casi están en el 30%. Sí, o sea claro. que, a pesar de todos los avances, seguimos con Sí, un porcentaje menor. exactamente. Este es un punto muy importante y vamos a discutir qué hacer con ellas. Entre las infecciones siempre hay que pensar en los abscesos ocultos, por supuesto en la endocarditis infecciosa, la tuberculosis siempre presente, las infecciones virales, tanto el VIH en su forma del síndrome retroviral agudo
y algunas veces también como fiebre prolongada, las infecciones por citomegalovirus, tanto en la forma del paciente inmunocompetente como del paciente inmunodeprimido, infecciones por herpes virus, 6, 7, 8, el de herpes virus 7 es discutible su patogenicidad, pero los otros tienen significación, el Epstein-Barr, etc. Y las infecciones micóticas, sobre todo en individuos inmunocomprometidos. Lo que llamamos enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias, por un lado tenemos las clásicas. La sarcoidosis está metida ahí en el medio de las inflamatorias y las que tienen mecanismo inmunológico. Aquí el problema fundamental está a nivel de la inmunidad adaptativa y de la regulación del interferón, mientras que en las autoinflamatorias puras, como por ejemplo las enfermedades febriles periódicas, el problema está más a nivel de la inmunidad innata y la producción y regulación de las citoquinas proinflamatorias. El síndrome de reconstitución inmunológica es un cuadro que lo pensamos siempre en relación con el VIH, la fiebre y como el florecimiento de ciertas infecciones que estaban un poco soterradas cuando el paciente va recuperando su inmunidad. Por supuesto hay que continuar con el tratamiento antirretroviral y suelen responder a corticoides en general. Pero no es solo relacionado con el VIH. Esto se conoce desde la lepra, desde la tuberculosis. Es muy anterior a la irrupción del VIH, el síndrome de reconstitución inmunológica. Hay que tenerlo presente. Las fiebres periódicas. Vamos a conversar un poquito de eso. En cuanto a los cánceres que pueden producir fiebre de origen desconocido, por supuesto, van a la cabeza los oncohematológicos, linfomas y leucemias, sobre todo linfomas, y dentro de los tumores sólidos, carcinoma de células renales, hepatocarcinoma, el cáncer de ovario, el mixoma de aurícula. El mixoma de aurícula es un síndrome, no solo cardiovascular, sino también inmunológico. Bueno, la inmunidad está subyacente a prácticamente toda la patología. La enfermedad de Castleman, y las llamadas misceláneas, que como les digo, son más de 200. Pero hay algunas que tienen que tenerse en cuenta especialmente. Por ejemplo, el tromboembolismo recurrente, la enfermedad tromboembólica, la fiebre por drogas. Y este cuadro, que es la sigla en inglés de enfermedad relacionada con drogas, con eosinofilia y síntomas sistémicos, el síndrome DRESS. La investigación de las drogas que el paciente está recibiendo debe hacerse en toda anamnesis, cualquiera sea el motivo de consumo, tanto más en fiebre de origen desconocido. Vamos a ver la importancia que esto tiene. El síndrome serotonínico está relacionado con psicofármacos, fundamentalmente los inhibidores de la recaptación de serotonina. Todos ellos pueden dar un cuadro que puede ser febril, que se presente como fiebre y no mucho más que eso, y tenemos que pensar si el paciente está recibiendo alguna de estas drogas. Y, por supuesto, también el neuroléptico maligno relacionado con psicodrogas. No olvidarnos de la fiebre facticia. La fiebre facticia tiene tanto una versión fraudulenta, que son aquellos individuos que quieren sacar alguna ventaja de su fiebre, o a veces lo ven también los pediatras. Había un chico en el Centenario hace mucho tiempo que metía el termómetro en el puré y entonces la madre se desesperaba. Bueno, cuando uno ve muy buen estado general y muy buenos resultados de laboratorio, siempre hay que pensar en la posibilidad de fiebre facticia. Y la otra es
la fiebre autoprovocada. Por ejemplo, provocándose infecciones, autoinjurias, etc. Y esto forma parte de cuadros psiquiátricos, naturalmente. La metodología moderna no reemplaza de ninguna manera la anamnesis y el examen físico. Estos son los pilares del diagnóstico. La intensidad de la fiebre tiene poca utilidad orientadora. Ahora lo vamos a ver mejor. Igual que el patrón febril. Pero hay que recabar antecedentes de viajes recientes, sobre todo a zonas endémicas de diversas enfermedades, contacto con animales, mascotas u otros, el ambiente laboral, la presencia de personas en la familia con síntomas similares o con historia de larga data de fiebre, por ejemplo, pensar en fiebre mediterránea familiar, enfermedades previas conocidas que pueden haberse reactivado y que se reactivan como fiebre, lupus o linfomas fundamentalmente, y siempre, una vez más, la lista completa de drogas consumidas. La edad es muy orientadora. Hay fiebres de pediatría, estas nosotros no la vemos, el síndrome mucocutáneo con vasculitis de los niños, generalmente niños menores de 5 años que pueden tener vasculitis coronaria, esto es de los pediatras. En el individuo joven, la enfermedad de Still del adulto, fiebre, raya evanescente, ferritina muy elevada, siempre dijimos Still. Bueno, hoy la ferritina ha sido rejerarquizada y ya lo sabíamos que tenía que ver con una serie de cuadros inflamatorios e incluso neoplásicos, y por supuesto ha cobrado muchísima importancia con la epidemia COVID. Recordar que la hiperferritinemia tiene una línea divisoria que es con sobrecarga de hierro y sin sobrecarga de hierro. La ferritina elevada puede ser una indicación del proceso inflamatorio natural. Y en los pacientes adultos mayores, la asociación polimialgia reumática, arteritis de células gigantes, arteritis de la trifural. Esto es un cuadro muy frecuente de ver en individuos, en personas mayores. Muy frecuente de ver. Debe incluirse en el diagnóstico diferencial como una cosa posible. Algunos hasta plantean hacer biopsias temporales en los pacientes en donde no se tiene diagnóstico y tienen más de 70 años y eritroados. Hoy en día, más que ir a la biopsia directamente, lo que se hace orientadoramente es el ecodoppler de arterias temporales, porque la lesión vasculítica es una lesión arrosariada. Entonces, el ecodoppler eso nos lo muestra y nos puede orientar eventualmente para la biopsia. Bueno, acá vemos los clásicos patrones de fiebre. Ninguno de estos tiene utilidad como diagnóstico diferencial, excepto tal vez las fiebres tercianas, pensando en la malaria. Y esto es historia de la medicina. Cuando se relacionaba persistente con neumonía en escalera con tifoidea, bueno, todo esto no nos podemos guiar demasiado. No hay evidencia científica para avalar esto. Como ven, los trabajos son muy antiguos. La bradicardia relativa puede tener alguna capacidad de orientación. En general se espera que aumenten 10 latidos por cada grado de temperatura que se eleve. Bueno, cuando no se produce esto y existe una bradicardia relativa, podemos relacionarlo eventualmente con gérmenes intracelulares como la salmonelosis y con la fiebre por drogas también. Bien, el primer punto es verificar la fiebre. Ir nosotros con el termómetro y mirar. Eso es muy importante para las fiebres fraudulentas. Por ejemplo, la reiteración del examen. El
el paciente con fiebre de origen desconocido debe ser reiteradamente revisado porque aparecen por ahí inopinadamente algunos signos que pueden orientar mucho. Clásicamente se cuentan esos casos en donde alguien vino y dijo, a ver, déjame ver un poquito, y ahí había una petequia azul. Y ahí se orientaron hacia la endocarditis. Y además de reiterar el examen, cuando estamos medio perdidos, hay una anécdota muy buena, se cuenta en un trabajo de New England, que el experto dice cuál es la metodología y el aparato que hay que usar. La silla. Sentarse al lado del paciente y hacer la historia de nuevo. Empezar de cero. Y suelen surgir cosas que orientan mucho. Y algunos datos que son fundamentales. Por ejemplo, apretar los senos faciales, buscar estos nódulos o estos pulsos débiles o esta desaparición de pulsos con la arteritis de la temporada. La vieja semiología hablaba del signo del sombrero. Ahora nadie usa sombrero, por ahí algunos empiezan a usar de nuevo, cuando hacía doler las arterias temporales. Las úlceras orofaringeas, pensar en histoplasmosis, en lupus, el dolor dentario, en absceso apical, el fondo de ojo, un valor extraordinario, buscando manchas de Roth, buscando tubérculos coroideos, petequias, etc. Palpar siempre la tiroides. Un amigo mío vino un día al consultorio y me dijo, estoy con dolor de garganta, tengo faringitis. Cuando lo palpé, pegó un salto, digo, no tenés faringitis, tenía una tiroiditis, y esa era la fiebre que tenía. Bien, los otros, por supuesto, endocarditis infecciosa. La clásica tríada de Schott-Müller de la endocarditis infecciosa, fiebre, soplo y vaso. Si esperan encontrarlos a los 3 puntos, no van a diagnosticar la mayoría de las endocarditis infecciosas, casi nunca. Puede orientar también a linfomas, a granulomatosis. El dolor y la fluctuación al tacto rectal, tanto abscesos rectales como prostáticos, los nódulos testiculares en la panarteritis, por ejemplo, o en otras granulomatosis, el dolor venoso profundo, la enfermedad tromboembólica puede manifestarse simplemente como trombosis venosa. Las petequias, los nódulos subcutáneos, por supuesto. El laboratorio que tenemos que pedir es el laboratorio habitual, no grandes cosas. No grandes cosas. En general, un laboratorio restringido orienta mucho. Y los cultivos básicos. Después vamos a hablar un poquito, si hay líquidos accesibles, cultivarlos. Si no, puro y hemocultivos suele ser suficiente. Las imágenes habituales, ecocardiogramas si sospechamos endocarditis, no hacerlo sistemáticamente, y una serie de estudios complementarios que son conocidos por todos. A este nos podemos dedicar un poquito más. La fluorodesoxiglucosa y la tomografía de emisión de positrones nos puede permitir investigar focos infecciosos o focos neoplásicos en el curso de una fiebre de origen desconocido. El problema que tiene es el alto costo, la poca disponibilidad en muchos lugares, obras sociales que no lo reconocen, y todo el mundo lo relaciona con la investigación del cáncer. Una vez le pedí un PET scan a una paciente que estaba sumamente ansiosa, y bueno, la empleada administrativa que le estaba autorizando la miró y le dijo, ¿usted tiene cáncer? ¿Por qué le piden esto? Bueno, hay que explicarle a los pacientes que no solamente se pide por cáncer. Además sería muy bueno que las empleadas administrativas se callaran. Pero no ocurre. El PET scan se asocia, y esto aumenta su sensibilidad hasta casi el 90%, aunque la especificidad es bastante más baja,
se asocia con tomografía computada. Y esto puede ser un avance metodológico que cada vez se puede ir usando más en el futuro, tal vez. Se puede ver tridimensionalmente como ustedes ven allí. Biopsias. Se justifica hacer biopsias en pocos casos. Y sobre todo en pacientes muy debilitados, en pacientes ancianos y en pacientes inmunodeprimidos. Si no, no hacemos biopsias a ciegas, naturalmente. Si tenemos lesiones de piel que sean sugestivas o tenemos alguna otra cosa que nos indique que puede allí haber un foco neoplásico o granulomatoso o lo que sea, por supuesto que sí. Este es un algoritmo que me parece que no es tan complicado y que vale la pena repasarlo levemente. Más de 3 semanas de fiebre. Primero que nada, suspender toda la medicación que se pueda suspender. Punto fundamental. Si con eso resolvemos la fiebre, ya está, fiebre por drogas. Listo. Persiste la fiebre. Tomografía y estudios radioisotópicos. Foco identificado, obtener muestras. No identificado, si se sospecha endocarditis. ¿Qué usamos? Los criterios de Diu. Los criterios de Diu que se basan fundamentalmente, como ustedes saben, en los hemocultivos y en el ecocardiograma. Bien. Entonces, si con eso hacemos diagnóstico, bien, y si no, vamos al ecodoppler venoso de miembros inferiores. Hecho el diagnóstico, tratado. No hecho el diagnóstico, persiste la fiebre, y allí, si la persona tiene más de 50 años y eritro de 100 o de 80, ahí se puede discutir el tema de la biopsia de la temporal. Algunas veces se puede hacer tratamiento de la polimialgia reumática con baja dosis de corticoides. Ustedes saben que la polimialgia reumática se caracteriza por tener una rápida respuesta a baja dosis de corticoides, desaparece el dolor, pero en 24 o 48 horas, y baja el eritro en forma espectacular. Y de esa forma el diagnóstico está hecho. Es un diagnóstico básicamente clínico. Deterioro del estado general, eventualmente biopsia hepática, si sospechamos granulomatosis, si sospechamos infiltración del linfoma, etc. Y si nos quedan las fiebres no diagnosticadas, bueno, si nos queda una fiebre no diagnosticada, que como vimos son bastantes, si el paciente está en buen estado general, y si no tenemos ninguna orientación en cuanto a foco, tenemos que tranquilizarlo y decirle que muy probablemente la fiebre se va a ir, nunca vamos a saber qué fue ni por qué se fue, pero que en general esas tienen muy buen pronóstico. Los clínicos de antaño tenían una frase muy efectista que era: señora, rompe el termómetro. Bueno, no decimos eso, pero sí decimos: tranquilícese. ¿La depresión puede ser causa de fiebre? Sí, puede ser causa. Yo recuerdo un colega y amigo que tuvo un grave conflicto en la universidad, se tuvo que ir, eso lo afectó enormemente y empezó a hacer fiebre. Estudio. Nunca se hizo ningún diagnóstico hasta que, bueno, pudo metabolizar el impacto, reinsertarse y reformular su vida, y allí la fiebre desapareció. Quizá haya sido una manifestación de una depresión enmascarada, es probable. Y ustedes me dirán: ¿cómo lo puede demostrar? No lo puedo demostrar. Dije, es probable. El trabajo dice: el algoritmo fue construido a partir de evidencia considerable. Sin embargo, no deberíamos dejar de lado el impacto que tiene el arte de la medicina, y la experiencia. Pero que le dicen: déjense de la evidencia. ¿Cómo vamos a negar la experiencia? ¿Alguien niega la experiencia para su vida? Bueno, la medicina forma parte de la vida. ¿No? Sobre las probabilidades pretest, siempre cuando pedimos algo tenemos que decir: ¿qué probabilidad pretest tenemos? Permitiéndonos de este modo la posibilidad de salir del algoritmo.
Los algoritmos, las guías, no están hechos para cumplirse. Tenés que cumplir, no. Tenés que conocerlo, tenés que ver su utilidad, tenés que ver en cada caso si es útil o no es útil. Lo seguís cuando corresponde y cuando no, te apartás de él. Eso hay que hacerlo con experiencia y con criterio. ¿Qué pasa en el paciente inmunocomprometido? Bueno, el 60% de los casos son infecciosos. La infección vimos que en el mundo desarrollado viene bajando, pero en el mundo no desarrollado sigue muy alta, En África, en los países pobres de Latinoamérica, etc., siguen siendo la primera causa lejos. En el inmunocomprometido, por supuesto. Las bacterias piógenas, la causa más común en los episodios de neutropenia. Y en los pacientes con deficiencia de inmunidad celular, infecciones virales como las que mencionamos. Neoplasias, fiebre por drogas, insuficiencia suprarrenal. La insuficiencia suprarrenal crónica se puede presentar no solamente con hipotensión, no solamente con hipoglucemia, sino muchas veces con fiebre de origen desconocido. Y le medimos cortisol, lo tiene bajo, le damos corticoide y el paciente mejora rápidamente. Esto hay que tenerlo en cuenta. La fiebre del VIH es un amplio capítulo, por supuesto todas las infecciones oportunistas que todos ustedes conocen, no voy a volver sobre el tema. Dentro de los cánceres, los linfomas, el síndrome antirretroviral, la reconstitución. Pero hoy, siglo XXI, que la mayoría de los pacientes, al menos en el mundo desarrollado, están en tratamiento antirretroviral de gran actividad, hay que tener en cuenta que si en esos pacientes, cuando tienen baja carga viral y alto CD4, se los debe estudiar como inmunocompetentes, no como inmunodeprimidos. Las pruebas terapéuticas, los antibióticos, los antiinflamatorios, los corticoides, los tuberculostáticos se usan. Y en realidad no deberían en general. A veces sí. A veces sí. No, pero. Cuando uno dice pero, abre otra ventana. Vamos a ver que en algunas circunstancias, por ejemplo los antibióticos, se pueden utilizar. Algunas veces un pequeño curso de antiinflamatorios, una baja dosis de corticoides se puede usar. Como línea general no, en algunos casos sí. El pronóstico. La edad, a mayor edad peor pronóstico, en general. La presencia de neoplasia, por supuesto. El tiempo transcurrido hasta el diagnóstico es un factor importante, el pronóstico. Y en los pacientes, repito, sin diagnóstico y buen estado general, muy baja mortalidad a 5 años, tranquilizarse y se va a ir solo. Y si le molesta un poco la fiebre o está muy ansioso, bueno, tal vez una bajita dosis de corticoide o algún antifebril se puede utilizar. ¿Qué pasa en el hospital? El hospital es otra historia. Lo primero que tenemos que saber en el paciente que tiene fiebre en el hospital es si tiene una sepsis, si tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Así como esquema, fiebre e hipotensión, atento, puede ser sepsis, muy probablemente. Hemoiurocultivo, y ahí sí, antibióticos empíricos. Ahí sí. Cuanto más demoramos en indicar antibióticos en ese caso, mayor es la mortalidad. Esa es la pregunta que hay que contestar. ¿Es una urgencia infectológica? ¿Es una sepsis? ¿Es una meningitis? ¿Es un neutropénico febril? ¿Es un esplenectomizado? ¿Tiene una peritonitis? ¿Una sepsis? En esos casos, ahí sí, cultivos y rápidamente administración de antibióticos. Si no está dada esa situación, entonces nos podemos dedicar a completar estudios. ¿Con qué? Con el laboratorio habitual, con la placa de tórax y con los cultivos y esperar sus resultados. No estamos frente a una urgencia infecciológica.
Evitar estudios automatizados. Cultivemos todo. Pan cultivo. Hay una anécdota de Urucúa muy linda. Una vez lo llevamos al Baigorria, como yo estaba en el Baigorria, y entonces la residente le presentaba el caso y dice, entonces el pan cultivó el paciente. Y Urucúa le dice, ¿qué sería el pan cultivar el paciente, doctora? Y que le hicimos, le cultivamos todo, pero nunca vi hacer eso. Y si usted lo mete en una placa de Petri todo el paciente, ¿cómo hace? Bueno, fue una broma muy irónica, pero eso es lo que quiere decir, no hacer todo. Cuando viene el paciente al consultorio, hágame todo, no, todo lo posible no hay que hacer, nunca. Hay que hacer lo que hay que hacer. Esto tiene mala relación costo-efectividad, producir radiación, traslados, ayunos, y recordar que cuanto más estudios hacemos, más posibilidades de falsos positivos vamos a tener. Si llegamos al diagnóstico perfecto, hacemos tratamiento, tener en cuenta lo que se llama el germen de la casa, las estadísticas bacterianas de nuestro centro, no en todos los lugares es lo mismo, y si no tenemos diagnóstico, seguimos en una fase 2 de estudios, recordando que 7 de cada 10 son infecciosas y que la mayoría de las causas se identifican con la historia clínica y con exámenes complementarios simples. La gran mayoría. Las causas más frecuentes, las bacteriemias, las neumonías, la infección urinaria, las infecciones de piel, catéteres, escaras, infecciones del sitio quirúrgico, eso que niegan tanto los cirujanos, ¿no? Que dicen, no, está perfecto. Bueno, yo he visto cirujanos decir, a mí no se me infecta ningún paciente. Bueno, si no se te infecta ningún paciente, una de dos, o no los revisás, no los seguís, o operás un poco. Causas no infecciosas, fiebre por drogas, en el hospital por supuesto, flebitis química, causa frecuente, fiebre postoperatoria, reabsorción de hematomas, fiebres que no son infecciosas y que se autolimitan, tumores, tumorbolismos en la consulta. Esto es una serie americana, la mayor parte de infecciones urinarias, neumonías, y después vienen otras, y esta que les muestro es una experiencia propia. Natalia Egri fue residente nuestra, jefa de residentes nuestra, y ahora es una inmunóloga de primer nivel en el Clinic de Barcelona. Su trabajo final fue fiebre adquirida en el hospital, y ella encontró infección urinaria, bacteriemia, neumonía, celulitis, y dentro de las no infecciosas, flebitis, posoperatorias, etc. Y ahí ven los resultados que coinciden bastante con la literatura. Hay causas menos frecuentes, pero que hay que pensarlas: la sinusitis en los pacientes intubados o con sonda nasogástrica, los empiemas, sobre todo en los pacientes que han tenido neumonía o cirugía torácica, las colecistitis alitiásicas, abscesos y pancreatitis, cuando aparece una alteración de las enzimas hepáticas y pancreáticas, o antecedentes de cirugía abdominal, o endoscopía con colangiopatía, con colangiografía retrógrada, la diarrea por Clostridium difficile. Recordar en los pacientes que han tenido diversos esquemas antibióticos y están con cuadros febriles y eventualmente con diarrea, que este es un diagnóstico probable y que hay que investigar. Las osteomielitis y artritis sépticas, generalmente tenemos el foco, el dolor, etc. Y eso nos orienta. Y bueno, causas no infecciosas, fenómenos inmunológicos, las abstinencias, las hemorragias, etc. En conclusión, al día de hoy, pleno siglo XXI, ya pasaron 70 años de pico. No existen guías ni recomendaciones de expertos, maravilloso. Cada uno posee su cabeza. La metodología diagnóstica debe basarse en una buena historia clínica y en un adecuado criterio. ¿Qué es el criterio? Bueno, el criterio es sopesar la evidencia y la experiencia.
hacer un mix adecuado de las dos cosas. El laboratorio básico es circunscrito, no hay que hacer grandes cosas, a menos que tengamos una orientación clara. Y debe ser complementado por estudios imagenológicos, etc., avalados por la evidencia. ¿Y esos cuáles son? Los criterios de Duke para endocarditis, la tomografía, el PET-CT scan, no para todos, no siempre está disponible, pero bueno, podría ser, está avalado bastante bien. La biopsia hepática en los pacientes en los que uno sospecha que puede haber granulomatosis o linfoma o tuberculosis diseminada, y se puede plantear la biopsia hepática como método diagnóstico. En algunos casos, eventualmente, la biopsia de las arterias temporales o de la médula ósea en poblaciones especiales. Antiguamente había un método que ya nadie hace, pero que yo voy a hacer, yo voy a hacer en la época de la residencia y demás, que era la laparotomía exploradora. Cifocubiana y a ver qué pasa. Claro, bueno, nos reímos, despierta sonrisas, pero bueno, vamos a ver las sonrisas que van a despertar las cosas que hacemos hoy dentro de 20, 30, 40 años. Pero no hay que pensar así. Hay que pensar en el contexto histórico. Cuando uno piensa, quiere juzgar el pensamiento de alguien del siglo XIX con la mentalidad del siglo XXI y ver que se equivoca. Bien. Las pruebas terapéuticas no son recomendadas, con la excepción de los antibióticos empíricos en neutropénicos o ante sospecha de sepsis en pacientes gravemente enfermos. O cuando decimos, no tenemos más pacientes. Si yo les dijera, ¿ustedes usan tuberculostático en forma empírica? No, bueno, a veces sí. Si pensamos fuertemente que puede ser una tuberculosis y no llegamos a diagnóstico y las papas queman, y bueno, puede ser que lo tengamos que usar. El pronóstico depende de la enfermedad de base y en los casos en que no se llega a diagnóstico, luego de una evaluación bien hecha, naturalmente, no es que le vamos a decir de entrada, señora, rompa el termómetro. No. Después que le hicimos un buen estudio, no llegamos a diagnóstico, bueno, alivio sintomático a veces y decirle que quédese tranquila, lo más probable es que no pase nada. Y sobre todo, no olvidar que la mayor parte de los diagnósticos difíciles son manifestaciones inusuales de enfermedades comunes y no formas típicas de enfermedades raras. Muchas gracias. Ustedes tienen amplia experiencia en esto, igual que yo, así que esto lo vemos frecuentemente. Doctor, quería hacer una pregunta en cuanto a las drogas. A la fiebre por drogas, con cualquier droga puede ocurrir. Hay una lista enorme. Si vos me decís qué es lo más frecuente, antibióticos. Dentro de antibióticos, beta-lactámicos. Ahora, empezamos a seguir en la lista. Hay un montón. En general,